Hola y bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de 10 consejos para construir riqueza. Intentaré poner algún ejemplo personal en algunos de ellos y el motivo de este vídeo viene un poco incentivado porque cada vez más veo en redes sociales personas, gurús, que intentan hacer creer que la riqueza está en los coches, etcétera, en pasivos que realmente no necesitamos. Y es justamente lo contrario. De hecho, hace poco realicé un post en Substack donde se mencionaba que la verdadera riqueza es lo que no ves. Es un poco el resumen del libro de Psychology of Money de Morgan Housel, que os lo recomiendo encarecidamente. Así que no me enrollo más y vamos a pasar a ver los 10 puntos que he preparado para hoy. Recuerda que si no quieres perderte nada de nuestro contenido, puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram y suscribirte a nuestro Substack. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Encontrarás tesis de inversión, conceptos clave y mucho más. El primer punto es empieza hoy y no mañana. ¿Por qué es importante este punto? Y te diría que es el más importante. De nada te sirve que tengas altos retornos si realmente no tienes tiempo. Si empiezas a invertir cuando ya tienes 75, 80 años, por ley de vida, por muchos altos retornos que tengas, no vas a poder hacer uso de ese interés compuesto. En cambio, si empiezas a invertir cuando tienes 18 o 20 años, la verdad que puedes cometer muchos errores y aún así poder ganar dinero porque tienes todavía una puerta abierta a fallar. Luego está el segundo punto, que es invertir en ti mismo. Este punto también es muy importante y personalmente lo hice algo tarde. Empecé a invertir en mí mismo a los 22, 23 años. Sí que es cierto que anteriormente hice carrera y demás, pero cuando digo invertir en ti mismo no solamente me refiero a realizar estudios, digamos, reglados como una carrera, un máster, etcétera, porque realmente ni en mi máster ni en mi carrera me enseñaron lo que significaba realmente invertir en ti mismo. Me refiero a realizar cursos de inversión, realizar o comprarte libros de realmente de lo que te apasione. No solamente tiene que ser de inversión en economía, sino también pueden ser otro tipo de libros, ya sea de psicología, etcétera, pero que te aporta un valor que probablemente lo hagan a mayor escala que la formación reglada. Porque otro error que se comete muy comúnmente es que cuando acabamos de estudiar a los 24, 25, 26 años, dependiendo de la persona, como norma general, parece que no tengamos que estudiar más o parece que se acaba ahí nuestro periodo de formación. Y realmente una persona que gana dinero en el tiempo o se enriquece no solamente a nivel económico, es porque no para de aprender cosas de diferentes ámbitos. De tal manera que hay que diferenciar en que una educación, algo aprender de manera novedosa, no es realmente un gasto. Puede que invertir 200, 300 euros al año en libros sea tan rentable como cualquier otra inversión que realices a nivel material. El tercer consejo es diversifica con inteligencia. En este caso podemos encontrar un contraste de opiniones. Y explico por qué. Es cierto que diversificar demasiado puede ser un error. Por ejemplo, puramente hablando de tener una cartera de inversión, tener 50, 60 empresas en cartera no tiene mucho sentido. De tal manera que lo que quiero decir con este mensaje es evitar el riesgo de quiebra. Esto quiere decir que si tienes 100.000 euros y solamente inviertes en un activo, como puede ser Bitcoin, puede ser que te salga muy bien o puede ser que te salga muy mal. De tal manera que este consejo se tiene que coger un poco con pinzas y también adecuarlo a tu situación personal. Pero es cierto que si alguien ha tenido mucho éxito, probablemente ha tomado un riesgo en la misma proporción. 4. Ahorrar es ganar, pero invertir es multiplicar. De nada te sirve que seas un gran ahorrador si realmente no sabes invertir tu dinero. Y vuelvo al punto número 2. Para poder invertir tu dinero, necesitas invertir en ti mismo. Y realmente la inversión, como tal, a veces no es tanto lo que tienes que hacer, sino qué es lo que no tienes que hacer. Entonces, es más importante evitar esos errores, que son muy comunes en todos y los hemos cometido en algún momento de nuestra vida, intentar evitarlos a toda costa. Aprovecha el poder de la inversión en bolsa. Este consejo es muy importante y ojalá me lo hubiesen dicho a mí cuando era más joven, sobre todo cuando era adolescente. Más que nada porque muchas veces hemos tenido muchas ideas de joven o cuando somos adolescentes y somos un poco inquietos, queremos montar negocios y demás, y a veces pues no tenemos dinero prácticamente, pero sí que tenemos tiempo. Ojalá nos hubiesen dicho que podíamos invertir en aquellas compañías que realmente estamos utilizando en aquel periodo, como por ejemplo puede ser McDonald's, Facebook y demás, pues con la inversión en bolsa es algo que puedes hacer, invertir en esos negocios que tanto te gustan. Pero antes de eso, obviamente, no sirve comprar una empresa porque sí, tienes que aprender, como menciono en el comentario, a analizar empresas y realmente saber qué es lo que estás pagando. Sé frugal con lo insignificante y generoso en lo esencial. Esto es importante, es también este consejo, que es lo que hablábamos al principio del vídeo, que tenemos que aprender a diferenciar entre gastar por placer inmediato y gastar para construir tu futuro. Hay una frase de Lincoln que me gusta mucho, si no recuerdo mal, decía que la disciplina
es tomar la decisión entre lo que quieres ahora y lo que quieres de verdad. Y esta frase es bastante poderosa porque tener esa disciplina es casi lo que marca tu futuro económico y tu libertad económica. Porque realmente, pensadlo así, puede ser que ahora desees un buen coche, puede ser que desees una gran casa, etcétera, pero ¿realmente es eso lo que quieres? ¿O realmente lo que quieres es no depender de un trabajo, no depender de un horario y poder construir esa libertad que tú quieras? No digo que tenga que llegar de manera inmediata, no digo que tenga que llegar algún día tampoco, pero sí que el mensaje es que hay que aprender a diferenciar entre esos gastos innecesarios que realmente simplemente sirven para satisfacer nuestro ego, para intentar pertenecer a un estatus, etcétera. De tal manera que tenemos que saber cuáles son nuestras posibilidades, no sacrificarnos a nivel financiero, es decir, no sobreendeudarnos, sobre todo en pasivos, que realmente no necesitamos, porque a ti lo que te interesa es invertir en activos que generen flujos de caja. Entonces, o no, o que se aprecien con el tiempo, porque a veces no solamente hay que invertir en pisos o en acciones para recibir dividendos o un alquiler. Hay gente que, por ejemplo, invierte en Rolex o en relojes y que entiende muy bien cómo es el negocio y que, por lo tanto, ese valor se va aumentando con el tiempo en vez de tenerlo en una cuenta bancaria corriente. Pero lo mejor que yo creo personalmente es invertir en aquellos activos que generan flujos de caja para permitirte una entrada más y diversificar más tu fuente de ingresos, que por eso pasamos al punto número 7. Emprende y genera múltiples fuentes de ingresos. En mi caso, tengo que decir que es algo que se dice mucho, pero tampoco se habla mucho del sacrificio. Al menos en mi caso yo he estado trabajando para una multinacional y en paralelo tenía también un negocio, una academia de refuerzo escolar hace ya bastantes años. Esto lo hice con 25 años y fue un periodo bastante sacrificado de mi vida. Es cierto que ganaba bastante dinero, tenía más de 2 o 3 ingresos en total, tenía pues como digo, activos en inmuebles, tenía este negocio y tenía además mi horario pues de 9 a 5. Es cierto que, como digo, ganaba mucho dinero, pero no tenía tiempo para disfrutarlo. Estuve 3 años y medio más o menos con esta situación hasta que al final dije basta, y esto ya lo contaría en otro vídeo. Pero sí que es cierto que animo a todo el mundo a emprender y generar esas múltiples fuentes de ingresos, porque si realmente quieres algo, te va a costar. De tal manera que entiende que no solamente por tener un sueldo vas a poder llegar al nivel que tú deseas. Esto lo digo con matices, porque sí es cierto que hay personas que conozco que realmente han obtenido pues, grandes salarios y grandes promociones, pero a veces también hay un factor muy importante que está en todos los puntos, depende de la suerte que tengas. Hay que llegar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, porque de nada te sirve trabajar muy bien, de nada te sirve estar en una muy buena empresa, que si realmente no llegas en el momento adecuado, en el sitio adecuado, puede ser que te pases muchos años con el mismo salario o al menos no teniendo el salario que te mereces de verdad. De tal manera que yo animo a todo el mundo, cuando ellos crean y cuando uno lo siente, a intentar cambiar de trabajo o intentar viajar o incluso emigrar a otro país, que yo creo que también es algo que no solamente te aporta a nivel monetario, sino que también tú mismo hace que seas más valioso si algún día regresas. En el punto número 8, invierte en bienes raíces con estrategia. Aquí también os puedo decir una experiencia personal, ya la puse también en un post de Substack, es algo que yo recomiendo a todo el mundo, obviamente hacerlo con estrategia, y esto no significa que tengáis que invertir en cualquier piso, disclaimer en este vídeo, así que simplemente digo que invertir en bienes raíces ahora mismo se ha puesto un poco más complicado que en 2018-2017. Yo en mi caso encontré alguna oportunidad interesante en el pasado, pero ahora hay que decir que con las nuevas regulaciones y las nuevas leyes es bastante difícil. Esto no quiere decir que sea imposible, pero sí que animo a todo el mundo a que se forme en este ámbito, porque es la inversión casi la más vieja del mundo, ¿no? Poseer un activo, una tierra y alquilarla a otras personas para así obtener un beneficio a cambio. De tal manera que no solamente ganas por el alquiler en sí, sino que, como podemos ver en el comentario, también por la apreciación del valor. También hay que entender en qué momento de mercado estamos. Hay momentos que puede ser que no sea momento de invertir en bienes raíces. Yo considero que ahora mismo la situación está casi en pico de ciclo, podríamos decir, pero quizá por la regulación más que por otra cosa. Como podíamos ver en 2007 y 2008, había propiedades que no tenían ningún sentido, los precios que estaban llegando, ya no solamente por el precio, sino porque el alquiler se mantuvo bajo y el precio de la vivienda era muy alto. Ahora lo que está pasando son varios factores, pero podemos ver que hay zonas donde realmente son muy caras y que las personas, simplemente por el salario que tienen, no se lo pueden permitir. Así que puede ser que al menos sería lo más o menos previsible que aparezca una corrección, lo que no sabemos
cuándo. También hay que decir que las cosas no suben en línea recta nunca. Rodéate de personas que te inspiran. Otro consejo que también es muy importante, ojalá me lo hubiesen dicho en mi adolescencia, el entorno te define muchísimo y para tener una red de contactos realmente buena, lo que tienes que hacer es convertirte en un buen contacto. Y te dirías, ¿y cómo me convierto yo en un buen contacto? Pues te diría muchas cosas, de decir, intenta pues tener éxito, intenta pues ser listo, intenta ser curioso, aprender, etcétera, pero te diría que lo más importante de todo es que seas buena persona. Realmente las personas que tienen éxito y demás, lo que quieren es encontrar gente con actitud, lo que quieren es encontrar gente que es honesta. De tal manera que yo creo que lo más importante de alguien para realmente tener una red de contactos es que tú seas un buen contacto. Y para empezar a ser eso tienes que ser una gran persona. Y finalmente decirte que tengas paciencia y que pienses a largo plazo. Como digo aquí, la volatilidad es parte del juego. Si te mantienes firme en tus principios y en tus inversiones, el éxito será inevitable. Olvídate de toda la mierda que aparece por internet, que si trading y demás. No digo que no tengas que estudiarlo, estúdialo si quieres, inténtalo si quieres, pero sobre todo ten claro qué es lo que quieres de verdad y si realmente quieres aprender sobre inversiones, intenta leer a los mejores, intenta formarte, intenta tener ese pensamiento de largo plazo porque nada sucede de la noche a la mañana. Puedes tener suerte un año, puedes tener suerte un periodo de tiempo, pero no puedes tener suerte toda la vida. Por último, simplemente deciros que os voy a compartir esta herramienta que ya la compartí en el pasado. Es un Excel para controlar vuestros costes y vuestros ingresos. Espero que os ayude. Simplemente os tenéis que registrar en el enlace que os dejaré en el primer comentario fijado. Y dime si añadirías otro consejo que pueda ser de utilidad. Déjamelo en los comentarios y te responderé. Que vaya muy bien y un saludo.